Aquí tenemos el cuento y el poema con las características o elementos de las obras del autor peruano Abraham Valdelomar. Acompáñame, que aquí te enseñamos cómo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de comunicación, porque cuando se abren las puertas de la comunicación, todo es posible. Antes de empezar la clase de hoy, quiero precisamente dar las gracias a todos aquellos que le dieron like y se suscribieron. Ya somos 600, por supuesto que queremos ser mucho más, así que no olvides suscribirte, darle like y compartir. Hoy tenemos una sesión titulada Conocemos el estilo de las obras de Abraham Valdelomar. Sí, tenemos que hablar específicamente de este gran autor peruano que, a pesar de que tuvo una corta vida muy transitada, porque falleció a tan solo a los 31 años, pues es considerado uno de los escritores peruanos más destacados de este siglo. Su mayor aporte a nuestra literatura la encontramos en sus cuentos, género literario que cultivó con mucha creatividad y emotividad, y por supuesto tenemos que destacar también su poesía. Y precisamente acá tenemos la portada de uno de sus cuentos, El Caballero Carmelo. Con este cuento ganó un concurso literario convocado por el Diario de la Nación. Y el objetivo de hoy precisamente es crear un cuento o una poesía con las características de las obras de Abraham Valdelomar, y por eso les he traído algunas de sus características y empezamos con la primera. Su prosa y poesía tienen un lenguaje familiar, con gratos y dolidos recuerdos de infancia, que crecen en el cercano mar y a la sombra de su casona. Sabemos pues que en la biografía de Abraham Valdelomar era un niño inquieto y alegre. Pasaba prácticamente mucha tranquilidad en su hogar y en la calma de un pueblo iqueño. Dieron en su alma mucha ternura y serenidad, y así pasaron sus primeros 6 años cerca de la naturaleza abundante, de las bellas fiestas religiosas y regionales de nuestra costa, de todo lo que era Ica entonces. Y les he traído un fragmento de su obra. Esto pertenece al cuento El Caballero Carmelo, y aquí precisamente encontramos presente esa misma característica. A ver, leamos. Amanecía en Pisco alegremente, a la agonía de las sombras nocturnas, en el frescor del alba, en el radiante despertar del día, sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchábase ésta a la oficina, despertaba ella a la criada, chirriaba la puerta de la calle con sus mohosos goznes, oíase el canto del gallo, que era contestado a intervalo por todos los de la vecindad. Sentíase el río del mar, el fresco de la mañana, la alegría sana de la vida. Como pueden ver, precisamente, aquí lo que hace Abraham Valdelomar es contarnos aquellos recuerdos de su infancia en su tan recordado Pisco. Continuamos con la siguiente característica. Era un pintor de costumbres, detallista y minucioso en las descripciones de paisajes y personajes. Por supuesto, sabemos pues que todas las características que rodeaban a Abraham Valdelomar de niño quedaron impregnadas en su mente y en su corazón, y eso lo traslada en su producción literaria. Aquí también tenemos un fragmento del mismo cuento del Caballero Carmelo. A ver, ¿dónde encontramos esos detalles minuciosos? Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo, y descendió en los de todos nosotros. ¿Cómo se regocijaba mi madre? Tocábalo, acariciaba su tostada piel, encontrábalo viejo, triste, delgado, con su ropa empolvada aún. Roberto recorría las habitaciones rodeados de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se había comprado durante su ausencia y llegó al jardín. Como pueden ver ahí, Abraham Valdelomar, muy detallista
cuando precisamente llega su hermano, el hermano que llevaba consigo al gallo, al caballero Carmel. Los detalles son muy importantes, por supuesto, en sus obras. Continuamos. La característica número 3. Plasma la emoción por las cosas humildes y simples de la vida cotidiana. Abraham de Valdelomar, a pesar que ya en su adultez manifestaba ciertas poses escandalosas y petulantes e incluso llevaba el seudónimo del Conde de Lemos, un seudónimo aristócrata de la época, pues definitivamente era un hombre sumamente humilde que miraba al mundo con dulzura y gran capacidad de emoción, tal como se hace presente en muchas de sus creaciones literarias, por supuesto. Ahora bien, veamos dónde encontramos pues esa humildad y esas cosas tan simples de la vida cotidiana. Esto sí ya es un fragmento de su cuento El vuelo de los cóndores. Llegó el sábado. Durante el almuerzo, en mi casa, mis hermanos hablaron del circo. Exaltaban la agilidad del barrista. El mono era un prodigio. Jamás había llegado un payaso más gracioso que Confitito. ¡Qué oso tan inteligente! Y luego, todos los jóvenes de Pisco iban a ir aquella noche al circo. Así es, nos hablaba básicamente de las conversaciones que tenían a la hora del almuerzo, que básicamente son cosas muy sencillas que ocurren en el día a día. Eso también estaban presentes en sus obras. Y una última característica: gusto por la musicalidad en el verso. Y si hablamos de verso, hablamos ya netamente de poesía. Y también la utilización de imágenes sensoriales, es decir, aquellas ideas que se dejan expresadas a través de los sentidos. Aquí solamente tenemos una estrofa de un poema muy reconocido llamado Tristitia. En la mañana azul, al despertar, sentí el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Aquí lo he leído con mucha musicalidad, como si fuese un canto, pues está presente la característica de la obra de Abraham Valdelomar. Y tenemos imágenes sensoriales, por supuesto. En la mañana azul, al despertar, sentí el canto de las olas. Sentido, por supuesto, como una melodía. Y ahí tenemos, por ejemplo, el sentido del oído. Y luego el soplo denso, perfumado del mar. Sentí el soplo denso. Acá, por ejemplo, ya hablamos del tacto, correcto. Y lo que él me dijera, aún en mi alma, persiste. Incluso tenemos también aquí una figura literaria como el símil. ¿Cómo? Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, el cuento. Este es un cuento que personalmente yo lo he creado y que contiene las características que hemos visto hace un momento. Si ya saben que vamos a crear un cuento, chicos, no se olviden considerar los elementos del cuento: los personajes, el lugar o escenario, o también pueden haber más de un lugar, el tiempo, en qué momento transcurren los hechos. Alguien tiene que contar la historia. En el caso de los cuentos de Abraham Valdelomar, por ejemplo, él mismo narra su historia en primera persona. Los recuerdos de su infancia, de su niñez, por supuesto, están presentes. Y algo muy importante y sobre todo básico son las acciones de los mismos personajes. Eso no debe faltar. Y así como hemos creado un cuento, que por supuesto se los voy a entregar, chicos, a todos. Simplemente me van a escribir, por favor, en los comentarios y yo se los voy a enviar para que puedan tener un modelo, una guía. Pues también hemos creado una poesía, aunque esta no es la poesía, por supuesto, que he creado. Esta es la poesía Tristitia. Este es el de Abraham Valdelomar, es otra poesía la que yo he creado. Y tenemos aquí básicamente las partes de un poema, los versos, que son cada una de las líneas, la unidad mínima de un poema, cada una de las líneas.
la rima, que en este caso puede ser libre, puede ser consonante o puede ser también asonante. En el caso de una rima consonante es cuando hay igualdad de sonidos tanto en vocales como en consonantes. Aquí, por ejemplo, tenemos melancolía, alegría, igualdad de vocales. Entonces la terminación es ia. ¿Qué otras palabras terminan en ia? Melancolía, alegría, por aquí abajo sentía, melodía. Perfecto, entonces ahí tenemos rima. Pueden haber otras, por supuesto, ¿no? Acá, por ejemplo, sola, una ola, hola, hola. Ahora, ¿qué más? El ritmo es importantísimo, lo hemos visto en una característica, por ejemplo, de Valdelomar, la musicalidad. Por ejemplo, escuchen: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Mucha musicalidad, un canto. Y también una parte de un poema importante que todo poema debe tener, por supuesto, que es la estrofa. Y la estrofa es la agrupación de versos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3, aquí también 3, 4, 4, un soneto. Entonces la agrupación de versos se denomina estrofa. Tenemos 4 estrofas en este poema. Y bien, chicos, aquí tenemos la lista de cotejo para un cuento. Por ejemplo, ¿tu cuento presenta al menos una característica de las obras de Abraham Valdelomar? Importante eso. Presenta cada uno de los elementos del cuento, los elementos que hemos mencionado. El lenguaje es sencillo y claro. El cuento es coherente y cohesionado. Se entiende, es ordenado. Utiliza los conectores para enlazar esas ideas. Tu cuento presenta pocos o ningún error ortográfico. Eso es la lista de cotejo para cuento. Y finalmente, para un poema, tú eliges cuento o poema. Tu poema presenta al menos una característica de las obras de Abraham Valdelomar, por lo menos una característica. Consideraste la rima consonante perfecta. Estamos pidiendo eso, ¿no? La rima consonante perfecta, es decir, la igualdad de sonidos en vocales y consonantes. Empleaste imágenes sensoriales. Presenta como mínimo 12 versos. Mínimo 12 versos, chicos. Tu poema presenta pocos o ningún error ortográfico. Entonces esperemos pues que obviamente todo sea así, dependiendo de la calidad de tu creación. Entonces, chicos, hemos terminado de explicar la clase de hoy. Como puedes ver, está súper sencilla. Acuérdate, te voy a mostrar y también por supuesto te voy a enviar el poema o el cuento que tiene las características de las obras de Abraham Valdelomar. No es que sea el cuento de Abraham Valdelomar o el poema de Abraham Valdelomar, no, por supuesto, no a la piratería, sino que esas tienen las características. Y también, por supuesto, hay comentarios que finalmente también te puedo entregar. Bien, chicos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en el siguiente video. Y ya saben, denle like y suscríbanse. Chao, nos vemos.